están? ¿Qué tal noche pasaron? Bienvenidos a este su segundo día del Encuentro Nacional de Cerdo Criollo. Segundo día. Hoy vamos a tener unas charlas, esta presencial, la primera con la que vamos a empezar, muy interesante. Una charla que puede llenar bastantes como vacíos, o que en la que uno puede absorber como bastante experiencia. Sobre todo hay que escuchar y absorber lo que más se pueda. La idea es que tengamos estas charlas, la presencial, después vamos a tener uno o dos videitos relativamente cortos, y nos vamos a lo chévere, a lo interesante, a lo que seguramente todos queremos ver, que es el tema de la práctica, el trabajo de campo que lleva haciendo Hacienda Capitancillos desde hace un año. Bueno, para empezar, entonces les voy a presentar a nuestro próximo participante. Él se llama José Antonio Velázquez Serrano, es médico veterinario, director ejecutivo de Asocriollo Colombia 2002-2016, miembro del Comité Técnico AMCROLET, Asociación Mexicana de Criadores de Romo Sinuano y Criollo Lechero Tropical, miembro del Comité Técnico Asocriollo de Bolivia, juez internacional de bovinos criollos, ganadero. Su padre es el fundador creador de la raza bovina Velázquez, la cual se viene manejando por más de 70 años en un núcleo cerrado. La idea es que él nos va a contar, nos va a mostrar cómo el trabajo que él ha hecho con su ganadería lo podemos aplicar o se puede ver reflejado en el cerdo criollo colombiano. Bienvenido, doctor José Antonio. Buenos días para todos, buenos días Frank, buenos días a todos los asistentes. La verdad es que estar aquí es un motivo de muchísimo orgullo. Y lo primero y que puse ahí es que yo fui director de Asocriollo Colombia, de la Asociación de Criadores de Razas Criollas y Colombianas, durante 14 años. Y resulta que por allá en el 2002, cuando yo llegaba a dar una charla sobre razas, o sea, a mí me nombran director ejecutivo de Asocriollo, y nos ponemos a hacer un análisis. A mí me dijeron: oiga, ¿usted quiere ser director ejecutivo de Asocriollo? Yo, sí, cumpliendo mi palabra frente a él. Y nos sentamos con el que era en ese momento el presidente, Rafael Torrijos Rivera, a ver qué era lo que sucedía, porque las razas criollas nadie las quería. Más bajito. ¿Ah, que no se escucha? Oiga, y resulta que nadie quería las razas criollas. Los bovinos, nada. Todo el mundo quería lo extranjero, ¿cierto? Entonces, hábleme de lo que trajimos de Argentina, de lo que trajimos de Francia, de todas partes. Y nadie quería lo criollo. Se fue de las diapositivas. La siguiente. Entonces resulta que he puesto esta primera diapositiva que dice Velázquez, orgullosamente colombiano. Porque en primera instancia me siento orgullosísimo de ser colombiano. Me siento orgullosísimo de representar algo que se formó en Colombia, que es la raza Velázquez. Pero más orgulloso me empecé a sentir ayer, cuando todos empezaron a hablar de criollo con un sentido de pertenencia y mucho amor. Cuando yo comencé en Asocriollo, uno llegaba a una charla y preguntaba: ¿quién cría criollo? Levante la mano. Y nadie la levantaba, pero yo sí sabía quién era el criador, porque se agachaban como en la silla. Porque resulta que la palabra criollo nace por allá en la colonia. Cuando llegaron los españoles a nuestro país, a nuestro continente, y se cruzaron, por hablarlo zootécnicamente, con nuestras indígenas, entonces a esos hijos se les llamaba mestizos.
los hijos de un español en una mujer nativa, se les llamaba mestizo. Y luego ya tiempo después, cuando empezaron a llegar mujeres españolas a América, a esos hijos de españoles, de un español y una española, y que nacían en América, se les llamaba criollo. Y era medio despectivo, no medio despectivo, totalmente despectivo. Y en esa época solamente podían ser políticos los españoles, pero los españoles nacidos en España, ni siquiera los hijos de españoles nacidos en América, los criollos, podían ser. Y eso se transmitió durante mucho tiempo, y el criollo fue algo que estaba por debajo, y eso ocurre desde México hasta la Patagonia. Pero resulta que ayer ya empezamos a ver cómo existe el criollo, el cerdo criollo congo santanderiano, y el zungo, y el sanpedreño. Y entonces empezamos a ver y a sentir con mucho orgullo eso. Y me encantaron todas las charlas. El de Charrascal, la charla de Michelle. El de Charrascal me encantó porque ya empiezan a decir, venga, y es que tenemos un jamón colombiano y un jamón criollo. Y este señor con qué orgullo cortó ese jamón y lo puso con pan y con lechuga, y nos dieron un delicioso sándwich ayer, ¿cierto? Entonces eso es maravilloso, sentirnos orgullosos de lo que somos, que eso es un poquito lo que nos ha hecho falta en nuestro país y el resto de Latinoamérica, de sentirnos orgullosos de lo que somos. Y aquí estoy yo. Vean, hoy juega Colombia y allá esos dos señores se pusieron la camiseta del equipo colombiano, ¿cierto? No solamente deberíamos vibrar a punta de fútbol colombiano. Lo chévere aquí es que ya hay personas que defienden el cerdo criollo y el bovino criollo y la comida criolla y todo lo criollo. Y vamos a ser una potencia. Porque cuando uno le empieza a poner amor, pasión a las cosas, todos esos emprendimientos salen adelante. Mire, ese era mi sueño. Mi sueño era en el 2002, o sea, hace 23 años, cuando me dijeron, ¿quieres ser director ejecutivo de Socriollo? Mi sueño era ese, posicionar las razas criollas. Te lo dije a don José Abelardo, porque ahí se van sumando personas. Y hoy este es un evento espectacular, con un gran sentimiento por lo nuestro y por lo colombiano. Y entonces me voy hacia atrás. Y cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Pero cuando uno sueña en conjunto, es el comienzo de una realidad. Entonces, miren, ustedes van a hacer ahorita una cosa. Van a cerrar los ojos por un minuto y van a pensar en un sueño de ustedes, pero cierren los ojos y piensen qué sueño tienen, en algo que usted quiera.
Listo. Y entonces ahora van a hacer una cosa. Resulta que uno muchas veces tiene la persona al lado, alguien que le puede ayudar a cumplir sus sueños. Y uno a veces no logra sueños porque no le cuenta a los demás qué es lo que quiere hacer. Entonces escojan a la persona que tengan al lado y en otro minuto le van a decir a esa persona cuál es su sueño, qué es lo que quieren hacer. Le dan el nombre y le dicen, mi sueño es tal cosa, en otro minuto. Listo. Y al final de mi presentación les voy a contar por qué es valioso tener sueños y por qué es valioso contarle a los demás. Siguiente. Mire, mi charla se trata, o me dijeron que hablara de la experiencia de la raza Velázquez y cómo se aplica o cómo se podría aplicar a la porcicultura. Nosotros somos ganaderos bovinos, por lo tanto no tengo muchísima experiencia, pero sí les voy a contar qué fue lo que hicimos. Mi padre, José Velázquez Kuhn, fue quien formó la raza Velázquez, ¿cierto? En su finca África, en Dorada, en Victoria Caldas. Siguiente. Mi padre era antioqueño y salió de Antioquia y se fue a estudiar veterinaria a la Universidad Nacional de Colombia. Y allí, para que vean ustedes cómo es la vida, mi papá obtiene el diploma 001. Mi papá fue el primer graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Siguiente. Y su actividad ganadera comenzó como lechero en la sabana de Bogotá. Él comenzó ordeñando vacas en la sabana de Bogotá, a la par con ser decano. Él lo hicieron decano después de tiempo de haberse graduado, lo hacen decano de la Facultad de Medicina Veterinaria en su universidad. Y en esa época era más bien un honor, porque él contaba que a él, como el salario que le pagaban como decano no alcanzaba. Entonces él trabajaba en una empresa veterinaria y además de eso se fue haciendo ganadero lechero. ¿Y qué motivó a mi padre a formar una raza? Mi padre trabajó en el Ministerio de Agricultura, mi padre representó a los ganaderos en la Sociedad de Agricultores de Colombia, a mi padre también lo nombraron miembro de la Academia Nacional de Medicina Humana. Es de los únicos 3 veterinarios que ha pertenecido a la Academia Nacional de Medicina Humana. Y lo incluyeron para que ayudara a solucionar problemáticas que tenía la población colombiana en aquella época. Entonces, ¿qué motivó a mi padre a hacer una raza? Que después de ser lechero en la sabana de Bogotá, compró una finca en el Magdalena Medio. Y llegó allá y se encontró con un clima totalmente diferente al de la sabana. Se encontró con alta temperatura, con alta humedad, con muchísimos parasitismos, con un ambiente totalmente inhóspito para el bovino. Entonces mi padre se dio cuenta además que el 70% de las tierras en Colombia están por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y eso significa 29 grados centígrados de temperatura, alta humedad relativa y todas las plagas que pueda haber. Y él allí encontró un ambiente en el cual los bovinos no se reproducían fácilmente.
lo que había paría cada 2 años. En aquella época las vacas casi no daban leche. Daban leche para el ternero, pero no se podían ordeñar. Ya había una gran deficiencia en nutrición en la década del 60 en Colombia. No había leche, no se producía tanta leche. Y mi padre lo que veía era que Colombia, un país sobre la línea, sobre el nivel del mar, sobre la línea del Ecuador, que tenía unas características competitivas buenísimas. Aquí tenemos lluvia, en Colombia llueve el doble del promedio que llueve en el mundo, el triple de lo que llueve en el continente africano. Tenemos sol todo el año, lo que significa que podemos producir forraje durante casi todo el año siendo muy eficientes, que es lo que ustedes intentan hacer, producir carne de cerdo con una gran cantidad de forraje. Siguiente. Y tuvo varias premisas que quería para desarrollar su ganadería. Utilizar nuestros recursos nativos forrajeros, ¿cierto? Y es que aquí viene gran parte de lo valioso que es que ustedes quieran ahora lo criollo. Porque ustedes saben de dónde es el quicuyo, el pasto quicuyo. Ustedes saben de dónde es la estrella africana. Ustedes saben de dónde son las braquiales. Todos estos pastos son africanos, no son nativos. Y es que esa herencia de amar lo extranjero viene de muy atrás. Entonces aquí lo que nos dijeron fue: lo criollo nos sirve, ¿cierto? Entonces traigamos razas extranjeras. Pero entonces, para que esas razas extranjeras funcionen, ustedes tienen que comprarse un tractor y un arado y comprar semilla para que esos ganados sean más eficientes. Y si usted trae un pasto extranjero, entonces venga, utilicen un herbicida para que las buenezas que tenemos aquí no le invadan el pasto, ¿cierto? Y entonces, a partir de traiga un ganado extranjero, traiga semillas, compre tractores, nos han dicho que esa es la ganadería eficiente. Y resulta que no. Que así como tenemos bovinos criollos, tenemos forrajes nativos que llevan más de 200.000 años en América adaptándose a nuestras condiciones de lluvia, clima y temperatura. Entonces, lo valioso es querer lo nuestro, nuestra tierra, nuestros pastos, nuestros recursos, los cerdos criollos, los bovinos criollos. Nosotros somos criollos, porque la mayoría somos hijos de españoles, con nativas, nacidos aquí. Entonces, si lo criollo no es bueno, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos buenísimos. Y eso lo ve uno ayer, cuando se empiezan a inventar cosas muy nuestras y muy orgullosas. Entonces, las premisas era hacer ganadería con 0 herbicidas, con 0 maquinaria agrícola, con nuestros recursos nativos. Y mi padre lo que quiso, o lo que hizo, y lo logró, era formar una raza que estuviera adaptada a las condiciones de clima, temperatura, oferta ambiental que teníamos ahí en esa zona. Siguiente. Y para eso formó un trihíbrido, porque la forma rápida, más eficiente o más complementaria es que usted escoja
de una población que ya existe en un país, escoja lo mejor que tiene. Entonces mi padre quería una raza fértil, mi padre quería una raza roja, mi padre quería una raza que fuera de pelo corto, que soportara las condiciones ambientales. Entonces escogió 3 razas: el romo sinuano, que es una raza criolla colombiana, que Colombia es el país de América Latina que más razas bovinas criollas tiene. Nosotros tenemos 8 razas criollas bovinas: el blanco orejinegro, el casanareño, el caqueteño, el costeño con cuernos, el artón del valle, el chino santanderiano, el romo sinuano y el sanmartinero. ¿Quiénes habían escuchado hablar de la raza bovina chino santanderiano? Levanten la mano. ¿Quiénes? Ah, los veo bien. Los veo bien. El blanco orejinegro. Chévere. Entonces hay una raza que se llama chino santanderiano, que hace unos 3 o 4 años tenía 500 ejemplares en Colombia. Entonces hay que multiplicarla, porque es un recurso genético valiosísimo, valiosísimo. Entonces mi padre comenzó a formar su raza con un núcleo pequeño de novillas romo sinuanas, porque quería que ese romo sinuano aportara fertilidad. El romo sinuano es considerado una de las razas más fértiles del mundo. El 70% de las vacas romo sinuanas paren antes de los 365 días de intervalo entre partos. Es considerada de las más fértiles. Utilizó el cebú, el brahman rojo, porque es un ganado que aguanta de todo, ¿cierto? Es un ganado con una gran capacidad torácica, abdominal, es muy resistente a parásitos externos, internos, es de pelo corto, es muy adaptable. Y en aquella época, en 1960, cuando mi padre comenzó a hacer la raza, el Red Pol era uno de los ejemplares que más se ordeñaba en la sabana de Bogotá, y además de eso era rojo. Entonces escogió romo sinuano, brahman rojo y Red Pol. Y así comenzó su programa de hibridación. Y arrancó con poquitas novillas romo sinuanas, y con un toro brahman rojo y con un toro Red Pol. Entonces se pueden crear poblaciones compuestas de alta eficiencia a partir de poblaciones pequeñas, ¿cierto? ¿Y qué quería mi padre? En aquella época las vacas parían a los 5 años, los toros se iban, los machos se iban a sacrificio generalmente a los 5 años. Mi papá quería una raza más precoz, que pariera más joven que los 60 meses que tenía. Siguiente. Mi padre quería una raza mansa. Siguiente. Mi padre quería una raza con alta habilidad materna, que la sobrevivencia de los terneros fuera alta. Ayer los indicadores que nos mostraban muchos de los conferencistas es: miren, nuestras cerdas paren tantas veces al año, tienen tantos lechones por parto, y además de eso se destetan tantos. Lo importante es que nazcan y que permanezcan. Ahí está parte de la rentabilidad de mi padre. Quería una raza con alta habilidad materna, con mucha supervivencia. Que tuviera mucho dimorfismo sexual, que las hembras se diferencien de los machos. Siguiente. Uy, tocó afanar. Que tuviera el pelo corto, brillante y liso. Dale. Que tuviera músculo. Siguiente. Que fuera muy longeva. Esa vaca tiene 19 años y ese es el parto 16. Siguiente. Que mantuviera la condición corporal. Ayer David mostraba cómo hay cerdas
que están en muy buena condición corporal y otras que no. Bueno, una de las formas de seleccionar es con condición corporal. Siguiente. Que las crías sean sanas y fuertes. Siguiente. La capacidad corporal es importantísima en una vaca y en cualquier ejemplar. Siguiente. Que ganen peso eficientemente. Siguiente. Regresen. Ponle anterior. Ese pasto es un pasto nativo. Se llama comino en el Magdalena Medio. Es Homo lepis aturensis. Lo detestan los ganaderos en el Magdalena Medio, igual que la masiega. Y nuestros ganados lo consumen. Siguiente. Que tuviese excelente calidad de carne. La persona de Charrascal decía que la importancia era el marmoreo que tenía la carne para hacer un jamón de calidad y que tuviera mucha grasa. Pues bueno, eso se hereda. Siguiente. Y ustedes lo pueden lograr. Siguiente. Y ese es el resumen de lo que mi padre quería. Una raza rústica de forma alimentaria, adaptada a zonas inundadas, una rosa topa, roja, fértil, que mantenga su condición corporal, que sea resistente a parásitos y que sea un estabilizador genético. Eso era lo que él quería y eso es hoy, casi 60 años después, lo que nosotros tenemos. Vale. Entonces la pregunta viene a forma de reflexión. ¿Qué quiere la red de cerdos criollos? Tienen que sentarse con la doctora Lina a pensar qué es lo que quieren ustedes. Ya hay una persona que produce jamones de cerdo que necesita unos parámetros para poder producir su jamón de calidad. Ya hay personas que están criando cerdos a punta de solamente forraje, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que sentarse a medir, como la primera conferencia de ayer en donde daban datos de cómo se comportan los cerdos a diferentes alturas, de a diferente temperatura y cómo se van comportando. Todo eso lo tienen que medir para ver si lo que tienen es muy bueno, si quieren mejorar o si lo que quieren es mantener el cerdo en su forma, en sus razas puras. O de pronto hay alguien que se atreva a hacer un híbrido y utilice ese vigor híbrido y la complementariedad genética para ser más eficiente. Es algo que ustedes tienen que pensar. Yo lo que les vengo o lo que les cuento ahorita es que se puede lograr. Y en genética lo que usted seleccione, eso es lo que obtiene. Siguiente. Y eso es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que sentarse a diseñar o a ver hacia dónde quieren ir. Pero me parece valiosísimo que ya tengan claro y que ya estén trabajando, porque Michelle mostró una diapositiva donde ya hay muchos trabajando en el cerdo criollo y ya hay restaurantes que lo quieren, entonces hay un trabajo avanzado. Dale. Siguiente. Aquí viene la historia de los sueños. Resulta que ese señor, yo tenía como 27 años tal vez, y él fue mi primer jefe. Ahí salí yo de la entrevista, de mi primera entrevista. Él es Pierce Lyons. Él fue el CEO, porque ya falleció, de una compañía que tiene oficinas en 160 países del mundo. Y cuando me estaba entrevistando me dijo: oiga, José Antonio, aquí le entrego esta hoja de papel, escriba cuáles son sus sueños en esta hoja de papel. Y pasó una hojita y me dijo: ya vengo. Entonces se fue y yo empecé. Primera cosa, segunda cosa, tercera cosa. Y cada vez que veo a don José Abelardo con su reloj, yo me acuerdo, porque una de las cosas que yo puse es que yo quería un reloj como el de don José Abelardo, de esa marca,
la puse y puse varias cosas. Entonces él volvió y leyó la hoja y me dijo, oiga, muy chévere, pero cuando uno no le pone fecha a los sueños, son solo sueños. Póngale fecha para que eso se convierta en una meta. Entonces yo empecé a ponerle fecha a mis sueños. Y al rato atrevido le dije, doctor Lyons, ¿y yo puedo saber cuáles son sus sueños? Oiga, yo preguntando eso, y él me dice, sí, claro, mire, yo quiero una compañía. Cuando eso tenía oficina en 90 países del mundo, me dijo, yo quiero una compañía que tenga oficina en 160 países del mundo. Y quiero que la compañía crezca al 20% anual. Y quiero comprarme un avión. Y entonces yo le dije, venga, devuélvame esa hoja que me hace falta poner un sueño. Le dije, ¿usted cuándo? Entonces yo puse ahí, montar en el avión de la compañía. Oiga, y me contrataron en esa empresa. Tiempo después, uno tenía que andar con el teléfono encendido las 24 horas del día porque él de pronto estaba en China y necesitaba hacerle una pregunta y usted tenía que responder. Y un día así a las 2 de la madrugada me timbra el teléfono. Me dice, José Antonio, le quiero cumplir un sueño. Y yo, pucha, me va a regalar el reloj. Me dijo, vea, mañana por favor se va al hangar número 1 del aeropuerto El Dorado y me espera. Le dije, miércoles siguiente. Y en esa conferencia me dijo, mire, no se olviden de las 4 Ds. Las 4 Ds son dream, sueñen, dare, atrévanse, decide, decídense y decide, deseen. Acuérdense de esas 4 palabras. Y yo me fui para el hangar al otro día. Y llegó el avión. Y me montó en su avión. Siguiente. Y ahí está él. Ya está mi hermana. Entonces, la vida depende de qué tan grande sueñe usted. ¿Cierto? Y hay que trabajar por los sueños. Y por eso les dije que hoy le contaran a alguien cuál es su sueño, porque uno muchas veces tiene a este alguien que le ayuda a cumplir su sueño. Yo ya hago un honor a una mujer que estuvo al lado de la formación de la raza Velázquez y que además de eso es la que permitió que yo hoy esté aquí parado, porque yo soy el fruto de un acto de amor entre mi papá y mi mamá hace unos cuantos años, y aquí está mi madre, acompañándome, y algo importantísimo, que fue el que me saludó ahorita y me dijo, aquí está mi relevo generacional, y aquí está Frank, que es el relevo generacional de don José Abelardo. Y hay que incluir a la familia para que las cosas trasciendan. Muchas gracias. Gracias, doctor.